Buenas, hoy veremos una partida magnífica de Magnus Carlsen frente al ex campeón Viswanathan Anand el año 2015 en el torneo de Grenke Chess celebrado en Alemania. Esta partida es remarcable porque Carlsen jugó la defensa del muro de piedra de forma espléndida. Anand llevaba las piezas blancas y jugó peón d4, desviándose de su apertura habitual con peón e4. Dicho esto, Anand ya había empleado peón d4 contra Carlsen en otras ocasiones, y de hecho ganó una partida del match del 2014 en la apertura del gambito de dama rehusado. En esta ocasión, Carlsen quiso desviarse de sus previos encuentros en el gambito de dama, la defensa Grunfeld y las defensas indias, y por ese motivo eligió la defensa holandesa con peón f5. Ante la novedad de Carlsen, Anand eligió una de las variantes más sólidas con peón g3. La apertura siguió los cauces típicos con caballo f6, alfil g2, peón e6, peón c4 y peón c6. Las negras podrían haber jugado peón d5 directamente, pero hay una pequeña sutileza detrás de peón c6. Veámosla en un poco de detalle. Si en vez de peón c6 las negras jugasen peón d5, las blancas tendrían la opción de desarrollar el caballo del flanco de rey a la casilla h3. Este movimiento puede parecer algo extraño, pero la idea es facilitar el desarrollo de los dos caballos para controlar la casilla débil en e5. Concretamente, el caballo se dirigirá a la casilla f4, d3 y e5, mientras que el caballo del flanco de dama tendrá un camino directo vía las casillas d2 y f3. Bien, volvamos a la partida tras peón c6. Como las negras han retrasado el avance del peón en la columna D, el plan con caballo h3 ahora no sería correcto, porque Carlsen podría cambiar de plan y jugar peón d6 y e5, aprovechando que el caballo está apartado del centro. Estos cambios de órdenes son muy habituales en las aperturas de peón de dama. Si bien estos pequeños detalles no tienen un efecto devastador en la apertura, en los niveles más altos tienen un papel notable. Bien, sigamos con la partida. Tras peón c6, Anand siguió con un desarrollo estándar con caballo f3 y peón d5, creando la estructura de peones típica de la variante muro de piedra de la defensa holandesa. Antes de continuar con la partida, querría comentar brevemente los temas estratégicos de esta posición. Las negras han conseguido crear un buen control del centro con sus peones en las casillas d5 y f5. Además, Carlsen tiene un muy buen control de la casilla e4, un puesto avanzado ideal para el caballo. Otro detalle importante es que las negras tienen perspectivas de ataque en el flanco de rey, con la expansión peón g5. Es por este motivo que la variante del fianchetto frente al muro de piedra es muy conveniente, ya que el rey de las blancas está muy bien protegido. En cuanto a los aspectos negativos de la posición de las negras, cabe resaltar dos puntos principales. Primero, la casilla e5 es potencialmente débil, ya que no hay ningún peón negro que la pueda controlar. De momento, esta casilla puede ser protegida por las piezas de Carlsen, pero si se realizan intercambios de piezas equivocados, un caballo blanco podría consolidarse en esa casilla con efectos devastadores. El segundo punto es la mala perspectiva de actividad del alfil en la casilla c8, ya que éste choca con sus propios peones. Hay dos maniobras de mejora para este alfil. Primero, vía peón b6 y alfil b7, o segundo y más ambicioso, alfil d7, alfil e8 y alfil h5. Todos estos temas estratégicos que he comentado irán apareciendo a lo largo de esta partida. El encuentro siguió con enroque corto, alfil d6 y peón b3, amenazando alfil a3 tratando de intercambiar el alfil bueno de las negras. Remarcar que el alfil de la casilla d6 es considerado bueno porque no choca con su propia cadena de peones y controla la casilla clave e5. Así pues, las negras están prácticamente forzadas a contestar dama e7, previniendo alfil a3. En la partida se jugó caballo e5,
pero me gustaría señalar que la alternativa peón A4 para reinstaurar la idea de alfil A3 no es muy recomendable. Por ejemplo, si peón A4 seguiría peón A5, fijando la casilla débil en B4. Tras alfil A3, caballo A6, jugada clave, dirigiéndose a la casilla débil de las blancas. Alfil por D6, dama por D6, caballo D2 y caballo B4, las blancas habrían conseguido mejorar el control de la casilla E5, pero el precio a pagar habría sido la casilla B4. Las negras podrían seguir con peón B6 y alfil B7, anticipándose a la amenaza de un caballo en la casilla E5, atacando la debilidad en C6. Es por este motivo que esta variante no es considerada muy peligrosa para las negras. Bien, hecho este análisis, volvamos a la partida tras dama E7. Anand evitó la comprometedora peón A4 y contestó con caballo E5, ocupando el puesto avanzado en la casilla E5. De nuevo, el cambio del alfil por el caballo sería un error, ya que debilitaría las casillas negras, hecho que invitaría a un alfil A3 de nuevo. Por lo tanto, las negras se enrocaron y Anand desarrolló su caballo a la casilla D2. Esta jugada busca apoyar su caballo en la casilla E5 para reforzar el control de su puesto avanzado. La única desventaja de esta jugada es que el caballo abandona su casilla más activa en C3 y en consecuencia las negras tienen un plan bastante atractivo. ¿Saben qué jugada realizó a continuación Magnus Carlsen? La jugada en cuestión es peón A5. Una vez el caballo no va a la casilla C3, el avance peón A4 es más viable. La idea de este movimiento de peón es ganar espacio en el flanco de dama, molestar el desarrollo del alfil y caballo y en última instancia fijar el peón en la casilla A2 para ser atacado en un futuro. Fíjense que si el peón en la casilla A2 cae, el peón negro podría estar muy cerca del punto de coronación. Después de peón A5, alfil B2 desarrollando el alfil, caballo BD7 activando finalmente el caballo del flanco de dama, dama C2 y peón A4. Ahora las blancas deben decidir qué hacer con el peón de las negras. ¿Deben capturarlo o pueden ignorarlo? Al módulo de ajedrez le gusta más la opción de capturar el peón con peón B por A4. De esta forma se abriría la columna B restringiendo la movilidad del alfil y además ganaría un peón. Los módulos de ajedrez tienden a ser bastante materialistas con los peones, ya que con su poder de cálculo les permite asegurar estos peones sin dañar la integridad de su posición. Sin embargo, desde un punto de vista humano, jugar peón B por A4 puede parecer comprometedor, ya que abre la columna para la torre enemiga, aísla al peón en la casilla A2 y debilita al peón en la casilla C4. Anand acabó eligiendo la segunda mejor opción, con caballo D F3, caballo E4 colocando la pieza menor en su puesto avanzado y peón E3 reforzando el centro y controlando la expansión con peón F4. A continuación, Carlsen jugó peón A3, una jugada de doble hilo, ya que el peón de las negras se adentra en territorio enemigo. Como hemos comentado anteriormente, esta jugada fija el peón en la casilla 2 y restringe la movilidad de las piezas blancas en el flanco de dama. Sin embargo, este mismo peón puede ser una debilidad, ya que si las negras no generan suficiente contrajuego, Anand puede organizar sus piezas para capturar el peón, por ejemplo, con peón B4, torre B3 y dama D3. Bien, tras peón A3, las blancas deben mover su alfil, pero la pregunta es, ¿a qué casilla? En la partida se jugó alfil C3, ya que alfil C1 cedería la iniciativa. Por ejemplo, si alfil C1 seguiría peón G5 con la idea de jugar peón G4 y debilitar el control de la casilla E5. Fíjense que con el alfil en la casilla C1 el caballo se siente menos apoyado. Las blancas podrían prevenir la pérdida de un peón con caballo D3, pero tras peón G4, caballo E5, caballo por E5 y D por E5, seguiría la importante dama G7,
aprovechando la clavada en la diagonal y manteniendo la iniciativa. Bien, hecho este análisis, volvamos a la partida tras peón a3. Acabamos de ver que la jugada alfil c1 hubiese sido demasiado pasiva, por lo tanto Anand optó por la correcta alfil c3. Carlsen continuó con caballo por e5 con la idea de tras caballo por e5 jugar alfil d7, desarrollando su última pieza menor y conectando las torres. Aunque el alfil de casillas blancas hace un par de jugadas estaba encerrado tras el muro de piedra, ahora ve un filo de luz vía las casillas e8 y h5. Podríamos decir que hemos llegado al primer momento crítico de la partida. El módulo de ajedrez señala que las blancas tienen una ligera ventaja, típica de esta variante. Ambos caballos están en buenos puestos avanzados, pero solo el de Carlsen puede ser expulsado por un peón. Precisamente, Stockfish sugiere la maniobra alfil e1, conservando la pareja de alfiles, y peón f3, expulsando el caballo de las negras. Aún quedaría mucha partida por delante, pero las blancas retendrían la iniciativa. No obstante, Anand en vez de alfil e1 eligió caballo por d7, que a primera vista parece una jugada contraintuitiva posicionalmente. Las blancas ceden su poderoso caballo en el puesto avanzado por un alfil que de momento estaba bastante pasivo. Podemos argumentar que las blancas ganan la pareja de alfiles, pero esto difícilmente otorga una ventaja en una posición tan cerrada con todos los peones aún en el tablero. Así pues, el verdadero motivo que llevó a Anand a realizar dicho intercambio es otro: ganar tiempo y espacio para asediar el peón en la casilla a3. La idea puede parecer interesante, pero el problema es que las negras van a irrumpir en el centro antes de que las blancas puedan capturar el peón. Veamos cómo siguió el medio juego. Después de caballo por d7, dama por d7, peón c5 ganando espacio y un tiempo al alfil, alfil c7 y peón b4, dejando la casilla b3 disponible para una hipotética torre blanca. Para contrarrestar esta iniciativa, Carlsen aprovechó la posición ofensiva de sus piezas y lanzó un ataque temático con peón h5. Anand reagrupó las defensas con alfil e1, pero esto permitió a Carlsen liberarse en el centro con peón e5. Es instructivo ver cómo Carlsen ha conseguido eliminar o desviar todas las piezas que controlaban la casilla e5. Además, si las negras logran realizar esta ruptura sin ser castigadas, es una muy buena señal de que como mínimo han igualado. Tras peón e5, Anand capturó el peón con d por e5, abriendo la columna d, alfil por e5, torre d1 colocando la torre con rayos X a la dama y dama e6 apartándose. El encuentro siguió con peón f3 expulsando el caballo, caballo f6 y alfil h3, una jugada típica que activa el alfil pasivo en la diagonal que va de la casilla h3 a la casilla c8. Aunque la posición está nivelada, las negras también deben ser cuidadosas con los temas tácticos, ya que las casillas blancas son potencialmente sensibles sin el alfil que las controle. Después de alfil h3, Carlsen protegió el peón en la casilla f5 con peón g6 y Anand continuó con peón e4 tratando de abrir el centro. Es importante recordar que como regla general el jugador con la pareja de alfiles le interesa eliminar peones del tablero. Tras peón e4, peón d por e4 y peón f por e4 hemos llegado a un segundo momento clave de la partida. Para empezar, la hipotética jugada caballo por e4 sería un error grave, ya que tras dama por e4, peón f por e4 y alfil por e6 jaque, las blancas ganarían una pieza. Por lo tanto, volvamos a la posición tras peón e4. Las negras disponen de dos alternativas. Primero, caballo g4, que sería la opción más conservadora, bloqueando el alfil, y tras peón e por f5 y torre por f5, la posición seguiría en una tensa igualdad. La segunda opción sería alfil b2, ignorando la amenaza peón e por f5, ya que las negras crearían otra amenaza con dama por a2,
creando un peón pasado peligroso. Carlsen aceptó el reto y jugó la ambiciosa alfil b2, peón e por f5 y dama por a2. La posición actual es muy volátil y por lo tanto hay muchos temas tácticos en el aire. Por ejemplo, Anand tiene que tomar medidas frente al jaque descubierto alfil d4, ganando la dama indefensa en la casilla c2. Así pues, las blancas jugaron alfil f2 con la idea de impedir el jaque del alfil. Seguidamente, Carlsen continuó con peón g5, evitando de esa forma que la diagonal blanca se abriese. Las blancas colocaron su segunda torre al centro con torre f, e1 y preparan otro tema táctico, alfil f1 y alfil c4 jaque, ganando la dama. Carlsen se anticipó a esta amenaza y retiró la dama a la casilla f7. Ahora la hipotética jugada alfil f1 sería demasiado lenta, porque tras caballo d5 y dama por f5, las negras abrirían la columna f. Por lo tanto, tras dama f7, Anand contestó con torre e6, recordando a Carlsen que su monarca también puede hallarse en apuros. Tras torre e6, Carlsen contestó con caballo g4, una jugada que requiere de un cálculo preciso, ya que abre la sexta fila para la torre y el bloqueo de la diagonal blanca. En la partida, las blancas optaron por alfil por g4, pero veamos qué pasaría tras la natural torre g6 jaque. Las negras podrían contestar con rey h8 y tras torre por g5 seguiría la jugada clave alfil f6, encerrando la torre, protegiendo el rey y dejando paso al peón pasado en la columna A. Por lo tanto, la variante con torre g6 jaque sería un error. Volvamos a la posición tras caballo g4. Anand optó por alfil por g4, capturando el amenazante caballo, peón h por g4, torre g6 jaque y rey h7. Bien, hemos llegado al punto de ebullición de la partida. Las piezas negras tienen la iniciativa gracias al poderoso peón pasado en la casilla a3. En la partida, Anand jugó torre d7, que es un error grave que, como veremos, tiene una bonita refutación táctica. La única variante que no perdía la partida de inmediato era la jugada torre e6, reactivando ideas de jaque descubierto. Las negras podrían haber seguido con torre e8, torre e d6 amenazando torre d7, rey g8 y alfil e1 tratando de cambiar los alfiles y debilitar así el apoyo del peón pasado. Acabamos de ver que la única opción para no perder era torre e6. No obstante, tras torre d7, las negras ganarán material. Carlsen capturó la torre con dama por d7 y peón f6, amenazando un peligroso jaque descubierto en la diagonal blanca. Sin embargo, Carlsen está a tiempo de desviar la dama enemiga con dama de 1 jaque. Dama por d1 y rey por g6. Las negras se han quedado con 2 torres por la dama enemiga, pero el problema principal para Anand es que la dama se quedará sin jaques y no hay ninguna manera efectiva de parar el peón pasado de las negras. La partida terminó con dama de 3 jaque, rey h6, peón h4 tratando de abrir líneas y peón g por h3 capturando al paso. En este momento Anand se rindió, ya que la dama no tiene ningún jaque ni capacidad para generar amenazas inmediatas hacia el rey de las negras. Por otro lado, el peón en la casilla A3 tiene una vía directa hacia la casilla de coronación. Para ilustrar cómo podría haber seguido la partida, veamos un par de jugadas más. Por ejemplo, si dama d7 amenazando dama g7 jaque, seguiría alfil por f6, alfil d4, alfil por d4, dama por d4, peón a2 avanzando el peón pasado, dama d6 jaque y rey h5. La coronación sería inevitable y sin amenazas hacia el rey de Carlsen, la posición estaría completamente perdida. En conclusión,
Esta partida es un ejemplo modélico de cómo jugar la defensa del muro de piedra con las piezas negras. A lo largo del encuentro aparecen muchos temas estratégicos y tácticos típicos de esta apertura. Además, Carlsen supo emplear de forma magistral el peón en la columna A para desviar las piezas enemigas y finalmente crear un poderoso peón pasado. Espero que les haya gustado el vídeo, saludos y hasta la próxima.